sino tiene que ver que cuando menos pases cerca de la presencia del Señor, tu alma, tu corazón, tu persona, menos hambre va a tener de su presencia. Por eso es necesario día tras día doblegar nuestra carne y someternos y pasar tiempo en la presencia del Señor. Cuanto menos tiempo pasemos en la presencia, más secos espirituales vamos a estar. Claro. Esa sequedad que impide la gloria, la bendición y la manifestación de los frutos de la presencia del Señor. Pero el volvernos, y hoy quiero decir que estamos en tiempo aún de gracia, Amén. Estamos en tiempo de oportunidad. ¿Oportunidad para qué, pastor? Me estarás preguntando. Sencillo. Oportunidad para que te vuelvas a la comunión y para que vuelvas a estar en la presencia del Señor. Amén. Que no es necesario, lo he dicho antes al comenzar el culto, no es necesario ni el gritar mucho ni el vocear, sino que te acerques a Dios y que le digas: necesito volver a sentir y volver a reverdecer nuevamente en tu presencia. Libro de Números, capítulo 17, dice la palabra del Señor, que Dios habla con Moisés, toma unas cuantas varas, porque en el capítulo 16, un capítulo anterior, hay un problema grandísimo en medio del pueblo, y Dios tiene que justificar de una forma y de una manera a quien Dios está utilizando. Y dice la palabra del Señor que le dice Dios a Moisés: escribe el nombre de tu hermano Aarón en la vara de la tribu de Leví. Dice la palabra del Señor que Moisés hizo conforme Dios le había indicado y tomó el trozo de vara seca que ya no tenía vida, que no podía dar frutos porque estaba seca, porque no había más. Y dice las Escrituras que la puso un día, una noche, dice la palabra, en el tabernáculo, en la presencia del Señor. Cuando fueron al día siguiente, pueden leerlo, el capítulo 17 del libro de Números, todas las demás varas que no habían sido usadas o justificadas por Dios seguían siendo varas sin fruto, sin vida, y que solo servían para sostener a la persona que lo utilizaba. Pero cuando llegaron y tomaron la vara, el cayado de Aarón, dice la palabra del Señor que esa vara que estaba seca, que no tenía vida, por estar un instante en la presencia del Señor, Qué bonito. pueden leerlo, la vara reverdeció, echó hojas, dice la palabra del Señor, y sigue diciendo el verso, y se demostró que la vara era un almendro porque daba almendras. Una sola noche en la presencia del Señor. No necesitas mucho más, iglesia. Una sola noche en la presencia del Señor, un instante de comunión, un poquito más en la presencia del Señor, y reverdecerás en el nombre de Jesús. Es tan importante el pasar tiempo en la presencia del Señor, ¿verdad? Que dice el salmista en el Salmo 73, el salmista Asaf, un hombre de comunión, un hombre que buscaba a Dios, un hombre que, como él dice, mantenía sus manos limpias de iniquidad y de pecado. Dice este salmista que una mañana se asomó y vio al pueblo, vio a los pecadores y vio a los santos. Vio a los que hacían maldad y vio a los que hacían las cosas bien. Y él dice
por poco mis pies resbalaron, porque he tenido envidia de los arrogantes, de los impíos, de los pecadores, viendo la prosperidad de ellos. Claro. Pero sigue diciendo el verso, si seguimos leyendo el Salmo 73, si no lo has leído te invito a que lo leas, sigue diciendo una frase que es tremenda, dice el salmista, a causa de la envidia, a causa de ver la prosperidad de los impíos, dice el salmista, en vano he mantenido mis manos limpias. En dos palabras estaba diciendo, ¿para qué me he consagrado? ¿Para qué he vivido una vida en santidad? ¿Para qué me he apartado del pecado? Si mira cómo los impíos que se revuelcan en el lodo del pecado, cómo están prosperando. Pero hay un verso que me encanta. Amén. Hay un momento que todo lo que estaba viendo, toda la información que Asaf estaba recibiendo, lo estaban aturdiendo de tal forma que cada información le estaba alejando de la presencia del Señor. Cada visión que él estaba viendo le estaban apartando de la presencia del Señor. Todo lo que estaba viendo era totalmente en contra. Pero llegó un momento de lucidez, un instante de lucidez, uno solo. Y el salmista dijo, me voy a meter un ratito en la presencia del Señor. Y dice el versículo, dice, pero hasta que entrando en el santuario de Dios, hasta que entrando en el santuario, hasta que entrando en la presencia del Señor, dice el salmista, comprendí cuál era el fin de ellos. Amén. Y ya no dijo esa frase que decía en vano, mantengo mis manos limpias, no. Ya empezó a decir y dijo, ¿a quién tengo yo en los cielos si no es a ti? Necesitamos, iglesia de Avilés, en esta tarde, necesitamos, que tenemos entendimiento suficiente para comprenderlo, necesitamos estar cerca de la presencia del Señor. Y necesitamos acercarnos a Dios por dos razones sencillas que lo hemos escrito ahora. Necesitamos acercarnos a Dios para reverdecer, para que nuestra vida vuelva a tener ese verdor espiritual en la presencia del Señor. Pero no solamente para eso, necesitamos acercarnos a Dios para entender y comprender que da igual lo que pase fuera. Claro, amén. Que no importa cómo están prosperando los que no quieren a Dios, para que al estar cerca de la presencia del Señor hagamos como Asaf y digamos, ¿a quién tenemos? ¿A quién tenemos si no es a ti? Amén. Hoy, con estas sencillas palabras y en este momento de adoración tan precioso que hemos tenido, donde hemos sido administrados por medio de las alabanzas, donde el Señor nos ha bendecido, donde hemos estado orando por los enlutados, por los enfermos, por los necesitados, hoy queremos recordar, iglesia, un instante en la presencia del Señor, un solo instante en la presencia del Señor, cambiará nuestra perspectiva para siempre. Amén. Cierra tus ojos con respeto al Señor.